Pues buenos días a todos. Muchas gracias por estar hoy con nosotros por este nuevo CIS Masters por by Sport Innovation Society. Pues es un gusto estar con ustedes y es un honor tener y damos la bienvenida a Alejandro Varsky, Content Group Leader en FIFA Digital. Alejandro tiene muchísima experiencia en el mundo digital y de contenidos. Pues yo creo que es una fuente de inspiración para todos nosotros, nada más que no sabíamos quién estaba atrás de lo que veíamos. Así que Alejandro, pues antes que nada, un gusto estar contigo. Gracias por tu tiempo y cómo estás allá en Suiza. Hola, no, ¿cómo va? No, el gusto es mío, gracias por invitar y gracias a todos los que se estén sumando del otro lado. Sé que son tiempos especiales, difíciles, así que se agradece el doble que decidan pasar un rato de tiempo con nosotros. Acá bien, la situación, como siempre, Suiza es una burbuja para lo bueno y para lo malo, en este caso nos toca para lo bueno, que tienen todo bastante controlado y está todo bastante abierto, así que dentro de todo vamos bien. Afortunado. Bien, cuéntanos un poco de ti, porque muchos no conocen tu camino hacia dónde estás hoy. Los argentinos son súper famosos como futbolistas, pero como hombres de negocio en la FIFA, yo creo que es interesante que compartes tu experiencia. Yo soy, bueno, sí, soy argentino de Buenos Aires, no soy porteño, soy de la provincia, es una aclaración importante. Y yo estudié periodismo deportivo, como mucha gente de mi generación, estudiando a fines de los 90, cuando se empezaban a abrir ciertas oportunidades en televisión y todos queríamos trabajar ahí, pero cuando terminamos de estudiar estaban todos los puestos tomados, como suele pasar también, y estaba ahí la irrupción de Internet. Entonces pasamos a hacer periodismo en Internet, ¿no? Escribir en páginas web, máximamente como en aquella época, ¿no? Fines de los 90. Y bueno, y rápidamente pude hacer buenas experiencias, tuve mucha suerte, eso de estar en el lugar indicado, en el momento indicado, me tocó. Y bueno, y FIFA me capturó casi que de casualidad cuando tenía 20, 21 años. Y entonces me tocó, tuve la fortuna de evidenciar todo el cambio de los medios digitales en los últimos 20 años, estando dentro de una organización muy poderosa también, lo cual es un privilegio. Sin duda, seguramente cuando miras atrás, cuando llegaste a la FIFA, te dices, uff, debes de sonreír mucho sobre cómo han cambiado las cosas, ¿no? Desde tus primeros trabajos digitales a las campañas que vamos a ver en esta charla justo un poco después. Sí, la verdad es que para mí, digamos, era como un sueño hecho realidad, ¿no? Un chico de 20, 21 años en Buenos Aires, en el medio de, aparte de, digamos, por trazar una línea de tiempo, fue el momento en el que tuvimos la famosa crisis social y económica del 2001, y de repente que me cayera un laburo así para trabajar para FIFA desde Buenos Aires, ya te digo, y sin demasiados contactos en la industria también, por eso digo que fue medio de casualidad. Fue como un bombazo para mí. Y después, bueno, sí, el hecho de, en aquella época escribíamos artículos de 1500 palabras para Internet, una cosa insólita si la pensamos hoy, y realmente, digo, suena cliché, pero es otro mundo, en lo digital es realmente otro mundo, lo que se hacía en ese momento y lo que se hace ahora. ¿Cómo te detectó Eh, la FIFA? ¿Cómo identificó tu talento? yo había trabajado me había tocado hacer gerencia de contenidos para el sitio web de una productora que incluía la página de Maradona en el año 2000, y un año después me habían contratado a través de una empresa que había contratado la AFA, a su vez, para hacer el sitio oficial del Mundial Sub-20, que se hizo en Argentina. Y ahí les quedó un nombre dando vueltas, y a fin de año, cuando FIFA finalmente decide lanzar su propio departamento digital, que en aquel momento, mirá si será antiguo, que le llamaban New Media, necesitaban a alguien que se haga cargo de lanzar el sitio en español para el Mundial de Corea y Japón y que genere todos los contenidos en habla hispana. Y bueno, tenían 3, 4 nombres, me contactaron y en aquel momento me pidieron, para ver si me daban el trabajo, que escriba 2 artículos, 2 perfiles, uno de Mario Kempes y uno de Diego Maradona, y mandé 2 artículos, 2 páginas de Word, y no escuché nada por 2 semanas y me volvieron a escribir después diciendo, bueno, el trabajo es tuyo, nos vemos en Corea en el sorteo, si laburás bien en el sorteo, te quedás para trabajar en el Mundial. Y digo, hasta me mandaron los tickets por correo, un pedazo de cartón, digo, otro mundo, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí quedé insólito. Insólito. Entonces empezaste haciendo contenidos para la página de Maradona y si no
Si no mal recuerdo, hace poco diste la Copa del Mundo a Maradona con The Best. Sí, en el 2016, cuando Diego se amiga con la FIFA y viene a los premios de Best, estábamos debatiendo qué hacer con él. Pobre, la verdad lo taladramos para hacer todo el contenido que pudiéramos, pues no sabíamos cuándo lo íbamos a volver a ver. Y una de las ideas, porque era de una idea que ya teníamos hace tiempo, era hacer una entrevista normal, y sin que él lo supiera, teníamos a alguien escondido con el trofeo, antes de terminar, darle el trofeo, ponérselo en las manos y ver su reacción. En aquel momento lo hacíamos porque queríamos, teníamos como un mensaje ahí que queríamos poner solapado en la opinión pública, pero salió como súper bien, estuvo buenísimo. Para mí, que crecí con ese Mundial del 86 o el 90, haber hecho eso fue como el sueño del pibe. Total. Estoy comando a todos este video que está en línea. Oye, hablemos ahora de los cambios de los consumidores y los cambios en el mundo digital. Bueno, el mundo está cambiando más rápido cada día. Parece que todos los ciclos se acortan, ¿no? En todo, ¿no? De la producción de artículos deportivos que tienen muchas temporadas en un año, a la dureza de vida, la duración de vida de los contenidos digitales. Bueno, todo se acorta, se acorta. Las nuevas generaciones a la par no consumen, no viven y no practican el deporte como las generaciones anteriores, ¿no? La generación Z es conocido, es un poco cliché, pero es muy distinta. Bueno, parece muy distinta. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo crees que está cambiando el consumo de deporte? Cambia mucho, no sé si cambia para mejor o para peor, ¿no? Digo, está esta cosa de la nostalgia en la que todos caemos siempre de decir, bueno, yo en mi época jugaba al fútbol todo el día y sociabilizaba más, y bueno, también es cierto que teníamos menos opciones. Digo, yo cuando era chico tenía que elegir, volvía del colegio al mediodía y me iba a jugar a la pelota o me sentaba a estudiar inglés. Por supuesto me iba a jugar a la pelota. No tenía un teléfono en la mano que me permitiera estar entretenido, distraído con otras cosas todo el tiempo. Entonces eso me parece interesante plantearlo, porque siempre tendemos a romantizar el pasado, ¿no? Como si hubiera algo malo con las nuevas generaciones, y no es así. Lo que pasa es que tienen mucha más oferta en las manos. Yo personalmente agradezco no haber tenido redes cuando era adolescente, porque no hay registro mío audiovisual de las cosas que hacía cuando tenía 16, 17 años, pero me parece que muchas veces cuando se habla de las generaciones más jóvenes se habla como casi como si tuvieran un desorden neurológico que no les permite tener concentración en una pieza de contenido que dure más de 30 segundos. No es tan así. Sí tienen mucha más oferta, entonces es lógico que uno tenga que seducirlos más rápido, porque la competencia es como mucho más grande. Hoy generan contenidos las federaciones, los clubes, las ligas, los jugadores, tenés entretenimiento, series, conciertos, no sé, todo está diseñado para hacerse desde el teléfono, ¿no? Entonces ese es uno de los desafíos que tenemos nosotros. No sé, a mí me pasa también, sin ser generación Z o lo que sea, me pasa también que cuando era más chico iba y me encerraba en una tienda de discos y escuchaba un disco una hora antes de comprarlo, y hoy tengo Spotify y no sé a dónde ir, no sé qué escuchar de tanta oferta que tengo. Y me parece que a los usuarios y a la gente que consume deportes le pasa lo mismo. Por eso es súper importante entender cómo consumen el contenido para generar un contenido que se adapte a los gustos que tienen. No el contenido que a mí me parece que a mí me puede gustar, como un tipo de 39, 40 años, sino tratar de abrirse, escuchar gente más joven también y entender esos hábitos de consumo que te permita llegar a ellos de manera más directa. Sí, y justo, ¿qué crees que esperan hoy en día las nuevas generaciones en términos de contenidos, de formatos, de tonos? Un poco cuáles son la clave mágica, ¿no? De las bases de un buen storytelling. Que me parece que no hay. Si uno tiene que buscar la fórmula es, o lo que tiene que tener un storytelling para ser exitoso, para ser catalogado de exitoso, es un objetivo claro. Digamos, si yo tengo un objetivo, no sé, mi objetivo es vender más paquetes de hospitalidad para mi club, por decir algo. Bueno, monto una campaña de contenidos digitales para ese target de personas que tiene un ingreso X, que le gusta ir y pagarse en hospitality, digamos. No voy a ir a invertir una campaña en una plataforma en la que mi audiencia tienen todos entre 15 y 20 años, porque ninguno va a tener un peso para comprar hospitality, ¿no? Entonces quizás el contenido que pongo de afuera no es tan seductor, no tiene ese impacto visual que a mí me interesa, pero si me trajo la cantidad de compradores que yo quería, es exitoso, ¿no? Entonces me parece que eso es importante. El objetivo, uno nunca tiene que perder de vista el objetivo. Si uno no se pone objetivos por delante antes de generar contenido y pensar en el storytelling,
va a ser exitoso para mí, porque a mí me gustó, a mis amigos les gustó, pero en realidad no alcanzó lo que el club, la organización necesitaba, me parece. Y después, si uno tiene que hablar de cuestiones más técnicas, me parece que lo que más triunfa son las cuestiones que son auténticas, ¿no? Que tienen autenticidad. Cuando uno piensa hoy en los formatos más largos que salen de algunos clubes, por ejemplo, no sé, la serie del Sunderland, o la serie de Maradona en Sinaloa, o incluso la del Leeds un poquito menos, está más centrada en el management que en los jugadores en sí, pero me parece que cuando uno tiene acceso directo, verdadero, real, a todo lo que pasa detrás de bambalinas, lo que el fan común no puede ver, suele ser lo más exitoso. Hay otros clubes que han hecho series similares, pero que uno puede notar dónde hubo cortes, qué cosas no se quisieron mostrar, y me parece que eso pierde un poco de impacto. Después me parece que, bueno, el contenido novedoso, el inesperado, hay mucho contenido generado hoy en día, hay mucho ruido en las redes, muchas cosas que se parecen unas a las otras, y me parece que a veces menos es más, y en este tipo de casos me parece que menos es más, y cuanto más novedoso o más inesperado para el tono que suele tener tu brand, o tu marca, o tu club, o lo que sea, más impacto puede tener. Pero me parece importante decir que en lo digital no hay algo que esté bien o esté mal. Hay cosas que a algunos clubes les funcionan, a otros que no, y que tienen que ver con un montón de cosas, ¿no? Digo, con el tamaño del club. Un club chico no tiene por qué ir a invertir en el mercado chino, por darte un ejemplo. Entonces me parece que hay que tomar ese tipo de cosas en cuenta también. Sí, además hay un montón de públicos distintos, ¿no? Como dices, Hospitality es un público, nuevas generaciones es un público con sus propias plataformas, Netflix es un público ya de una generación quizás más como nosotros, de nuestra edad, que le gusta el contenido largo. ¿Tú crees, antes de ir a la FIFA, pero tú crees que los contenidos de Netflix tipo Match Day, Sunderland, etcétera, son muchos que se han producido en que un año y medio? Muchísimos. Muchísimos. ¿Y tú crees que eso puede perder un poco su interés con el tiempo, que es como un efecto moda porque te dices, pero bueno, es súper interesante porque es nuevo, pero después ver el behind the scenes de 10 clubes, pues aparte de los fans de este club, quizás no va a permear a los demás. Es complejo y es como bien lo marcás, digamos. Uno siempre llega a uno o dos clubes o uno o dos deportistas primeros y dan como el impacto grande, el big punch, y después hay que reinventarse porque rápidamente se llena. Mira, nosotros, te lo cambio, nosotros en marzo lanzamos una campaña que se llamaba World Cup at Home. A los 3 días que en Europa se dicta el lockdown, la cuarentena, a los 3, 4 días nosotros salimos con partidos completos de mundiales pasados. Fuimos la primera organización que salió con eso. De casualidad, digo, posiblemente había varias organizaciones que estaban trabajando en lo mismo y a nosotros nos tocó salir primero. A la semana lo estaban haciendo UEFA, Fórmula 1, NFL, NBA. Perdió por completo el encanto, perdió tracción la campaña también. Con esto de Netflix pasa lo mismo, y por eso es que es tan importante, a mi manera de ver las cosas, no llegar primero, sino llegar mejor. Digamos, no salir a conquistar plataformas porque queremos ser los primeros, si no tenemos una estrategia firme atrás o un objetivo claro atrás, no estar por estar, porque de lo contrario a las 3 semanas nos vamos a desinflar y vamos a perder impacto. Entonces, con esto de Netflix me parece que pasa lo mismo. Los que sean más auténticos van a perdurar, los que estén más staged, los que estén un poco más armaditos, se va a notar, no hay que subestimar nunca a la audiencia y al usuario en ese sentido, y va a caer. Y de nuevo con el tema del objetivo, ¿no? El del Barcelona que hablabas de Match Day, claramente, digo, yo lo veía y a mí me gustó, pero no me contaba nada que yo no supiera. ¿Pero por qué? Porque Se yo ve que es claramente no, producido por el Barcelona. por supuesto, pero además digo, no sé, me cuenta la historia de Piqué que jugó en el Manchester. Bueno, yo ya lo sabía eso, yo ya sé cómo se llevan Messi y Suárez, pero yo no soy la persona a la que apunta al Barcelona cuando monta algo así. Ellos están apuntando a gente que no conoce eso, a traer nuevos mercados. Por eso la voz es la de John Malkovich y no es una voz en catalán, y por eso está en inglés. Y están apostando a traer otros mercados. Y esa es la estrategia de la que yo hablo para definir si un producto es exitoso o no. Ellos tendrán sus propios KPIs y sabrán cuánta gente querían atraer y cuál era el journey del fan que ellos estaban tratando de plantear con esto, y ellos podrán sacar esas medidas. Pero me parece importante no perder eso de vista. A mí me pasa un poco por trabajar hace tanto tiempo en la industria que cuando estoy viendo una serie de estas, en lo que estoy pensando es qué es lo que están tratando de hacer y qué es lo que están tratando de contar, a dónde están apuntando. Es como que yo en eso tengo la cabeza perdida. Pero me parece que a la hora de analizar estas cosas, esos detalles son importantes. Unos ven los logos de patrocinadores en la cancha cuando ven el partido y tú ves el por qué y para qué está haciendo las cosas así. Yo cuando, no sé, cuando a veces tengo la suerte, como estoy acá, viste, tengo la suerte de ir muchas veces a finales de Champions,
y cuando termina el acto de apertura de música, lo primero que estoy mirando es si están a tiempo para correr la alfombra y dónde se pone el tipo de prensa. Digamos, eso nos pasa a todos los que trabajamos en esto. Y cuando se trata de contenido, me pasa el doble. Cuando pienso en la serie del Sunderland o del Leeds, la historia dramática de las 2 temporadas de esos 2 equipos también, digo, terminaron siendo mala suerte para el club, pero para el producto que montaron, ideal, ¿no? Espectacular. Yo no veo la hora de que el Leeds saque la segunda temporada con la temporada que está jugando ahora. No, no es una temporada normal, que digamos. Ahora, llegamos un poco a la FIFA y tu papel en la FIFA, ¿no? Obviamente es una organización gigante con muchísimas misiones distintas y públicos distintos, ¿no? De sus miembros, que son las federaciones, a los aficionados de las Copas del Mundo y las diferentes Copas del Mundo con diferentes géneros, edades. Entonces, ¿cómo tú, o la organización en general, pero cómo manejan los objetivos en términos digitales? ¿Son múltiples? Son múltiples, porque FIFA tiene, digamos, como todas las organizaciones, y si hay gente del otro lado que trabaja en organizaciones, posiblemente vayan a sonreír o se van a sentir reflejados con esto, pero digital siempre toca demasiados puntos dentro de una organización, ¿no? Entonces vos tenés por un lado, no sé, tenés que hacer un live stream de una reunión, una convención de abogados, hablando de derecho deportivo, en un mismo canal de YouTube donde vos estás tratando de atraer audiencias que vengan a buscar entretenimiento. O tenés que publicar una campaña en la cual el presidente te muestra con exfutbolistas cómo lavarte las manos, pero a la vez tenés que seducir para generar cuestiones que tengan que ver con sponsoreo, ¿no? Entonces genera ahí como una tensión interesante. Nosotros lo que aprendimos es que no existe el superfan, no existe un aficionado que esté interesado en el Mundial de Mayores, el Mundial Femenino, el Mundial de Beach Soccer, el Mundial de Futsal, la convención de abogados, la campaña corporativa, no hay. Entonces, lo que tratamos de hacer, si bien esto genera que haya una reestructuración o un replanteo de toda la estrategia cada 2, 3 años, lo que tratamos de hacer es de tratar cada producto como una campaña en sí misma, ¿no? Entonces, no sé, por darte un ejemplo, la manera en que nosotros, o el mensaje con el que nosotros cubrimos el Mundial de Rusia, no era el mismo mensaje con el que cubrimos el Mundial Femenino de Francia, y no era el mismo mensaje y tonalidad con la que cubrimos el Mundial de Beach Soccer, y no tiene nada que ver con lo que estuvimos haciendo ahora durante la pandemia. Entonces, tratar de entender cuál es tu audiencia, cuáles son las necesidades de esa audiencia, dónde está esa audiencia, está en Instagram, está en Facebook, está en dónde está, y focalizar la mayoría de recursos ahí, de nuevo, con un objetivo claro que después te permita al final del torneo decir, bueno, lo hicimos bien o lo hicimos mal. Digo, no sé, el objetivo era llegar a chicas de entre 15 y 22 años en Estados Unidos. Bueno, terminamos, vemos las métricas, llegamos, no llegamos, y analizar el éxito desde ese lado, y no desde, che, qué bueno que estuvo esa pieza que generamos ahí, o qué divertido estuvo esto otro, porque eso en realidad es como dicen en inglés, fishing in the dark, ¿no? Es como medir con el viento. Y eso es lo que me parece importante, identificar más o menos cuál es cada producto y cuáles son las audiencias y qué es lo que le queremos dar. Entonces, es como, a ver si me equivoco, es como si tenías los must-have, que son tipo las convenciones, etcétera, pues es algo que tienes que poner sí o sí porque es institucional, y lo demás son tus momentos fuertes de comunicación con tus campañas. Claro, nosotros tenemos, FIFA siempre tiene un desafío que es, digo, nosotros no tenemos hinchas. Yo no conozco a nadie que sea hincha de la FIFA. Sí, a la gente le gusta mucho el Mundial, ¿no? Y le gusta mucho el fútbol, pero no es que los clubes tienen una ventaja en el sentido que es la lealtad de la audiencia. Ellos tienen una comunidad, ¿no? Que lo sigue todo el año, y que a vos te permite poner lo que pongas, generalmente tu audiencia va a responder, porque hay un amor por esos colores y por lo que vos estás haciendo que nosotros no tenemos. Entonces, para nosotros es común tener como un pic de audiencia cuando tenemos eventos nuestros, todos estos mundiales, los premios de Best y demás, y después ir un poco flat. Y ese es uno de nuestros objetivos principales, tratar de generar otro tipo de contenidos fuera de lo que son los eventos, que generen atención y generen un poco más de lealtad en el usuario, ¿no? Que venga cada tanto, no te digo todos los días, pero que venga cada 2, 3 días a ver, bueno, a ver qué están haciendo estos muchachos ahora. Y eso es lo que nosotros tratamos de hacer. Significa que quizás en un futuro serás un poco, entre comillas, en Netflix del fútbol, donde podrías tener un inventario de contenidos atractivos, además de los momentos fuertes. Claro, bueno, están todos buscando ahora, digamos, todas las organizaciones están volcando a la OTT, que no es tan fácil tampoco como decir, bueno, genero contenido, lo pongo de afuera, tengo 2.000 hinchas, todos pagan $2, me va a entrar X cantidad de dinero por mes,
porque la OTT tiene que actualizarse constantemente, y el contenido tiene que ser de calidad, y tiene que ser diferente a lo que estuviste poniendo en YouTube los últimos 3 años. Digamos, vos, para que el usuario te pague algo directo, tenés que ofrecerle algo que le genere satisfacción, ¿no? Y ahí es donde está el truco, y volvemos de nuevo a esto de conocer las audiencias. Hoy Ya. creo que el tema de la data, hoy en día, sin meternos muy largo en eso, es como la moneda, el currency de hoy, ¿no? Ujú. Sí, ok. Hablando de plataformas un poco OTT, después vamos a entrar en 3 casos de campañas para que sea muy concreto para la gente que nos escucha. Pero hablando de las plataformas, ¿cuáles son las plataformas que te han sorprendido los últimos años que están emergentes y que toman un papel o más bien tú crees que van a tomar un papel muy fuerte? Mira, yo siempre trato de ser muy cuidadoso en esto, porque generalmente pasa cada 2, 3 años que surge algo nuevo y todo el mundo se vuelca a eso y dura 3 meses y desaparece, ¿no? Entonces no me animo a decir, no sé, me acuerdo del Pokémon Go hace 2, 3 años y estaban todos dispuestos a poner fortunas para hacer eso y a los 3 meses, digo, los adolescentes que iban por la calle mirando el piso con el teléfono y no sé dónde están, pero eso no está más. Sí, realidad aumentada, y todo eso existe, pero a lo que voy es, eso como producto desapareció. En su momento era Snapchat y apareció Instagram y se lo comió. Ahora están todos con TikTok. Yo me lo bajé hace rato, lo miro, lo sigo, para tratar de entender un poco de qué va. Me parece muy potente, me parece que despertó y desnudó un poco toda una generación muy ocurrente a la hora de generar contenidos. Me parece que reforzó esta idea de que el fan quiere ser quiere ser parte del contenido, no quiere ser simplemente un espectador, y se nota mucho. También despertó un narcisismo que yo desconocía en una generación más joven, que es muy interesante. Eh, pero bueno, ahí es donde está el truco de entender después cómo las organizaciones pueden sacarle provecho a eso, ¿no? Si es una cuestión de puro reach y poner tu marca en la cara de otra gente, de una generación más joven, o no, es una discusión un poco más larga. Pero TikTok me impactó bastante, y el otro es Twitch. Twitch es otra cosa que me parece que está ahí emergiendo con mucha fuerza, esa cuestión de, un poco relacionado a lo que dije recién, no solo mirar, sino participar, y convertirse en actor principal de lo que pasa, que me parece que es algo que de acá a los próximos 5 años, las federaciones, los clubes que no entiendan que los hinchas, los aficionados tienen que empezar a ser atendidos de otra manera, lo van a padecer. Hey, tuvimos, de hecho, una charla en español con Twitch hace poco sobre el potencial para los clubes y las federaciones, porque muchas aún no lo utilizan, fuera de tener quizás un jugador como Aguayo que juegan en videojuegos, pero es una plataforma como tal. Y quizás Twitch, a ver si me corriges, pero quizás Twitch es el mejor ejemplo de como decía, de una relación comunitaria y de interactividad, lo que no hay en las pantallas tradicionales. Sí, bueno, lo mismo tampoco existe en YouTube, ¿no? Ahí es la diferencia, me parece, principal entre las dos plataformas. Pero vuelvo a lo mismo, está bueno salir a Twitch cuando tenés una idea detrás y quizás un paquete comercial atrás también que te permita después financiar las producciones que querés poner ahí. Yo vuelvo a lo mismo, voy a sonar muy conservador, pero no soy muy fan de decir, bueno, están todos en Twitch, vamos a Twitch. Porque lo primero que pones ahí es lo que te va a marcar el tono de cómo sigue después tu campaña ahí. Entonces, sí me gusta innovar, pero sí me gusta ir con una idea clara. Como bien dijiste, no liga primero, pero liga bien. Significa que casi siempre tienes un tiempo como de observación, de absorción de conocimiento, etcétera, para ver. Y una vez que tienes este tiempo, ya que sabes lo que quieres, ¿cómo está la etapa de piloto? Bueno, es interesante. Uno cuando siempre empieza a charlar con las plataformas, que es algo que nosotros siempre recomendamos, ¿no? Generar esa relación directa con las plataformas para recibir un poco de consejo también, porque ellos son los que saben cómo funciona el algoritmo, otras cuestiones, pero las plataformas siempre tratan de convencerte o decirte lo mismo, ¿no? Bueno, el que pega primero pega 2 veces, vení a abrir la cuenta ahora, ¿no? Pero es lógico, es su juego, es lo que a ellos les conviene. Eh, a, yo creo que es importante siempre tener un proceso de ideación sólida, ¿no? Y como hablábamos antes, el objetivo. El objetivo es lo fundamental. Bueno, quiero ir a Twitch, ¿por qué? ¿A qué voy a Twitch? Bueno, porque quiero comunidad. Ok, perfecto. ¿Qué le voy a dar a la comunidad que no le esté dando el Kun Agüero? ¿Sí? Digo, el público del Kun Agüero lo captó el Kun Agüero, ya está. ¿Qué tengo yo para ofrecer? ¿No? En eso los clubes tienen gran ventaja con respecto a nosotros porque tienen 23 jugadores o 25 jugadores para generar contenido constantemente, siempre y cuando el top management
te habilite el acceso a los jugadores, que es otra historia. Pero te da la posibilidad de generar contenido fresco todo el tiempo, porque tenés partidos una o dos veces por semana y pues tenés acceso a los jugadores. Nosotros no tenemos eso, incluso cuando vamos a los torneos, eh, las federaciones generan su propio contenido, llegan con su propio equipo, con su propia cámara, no esperan que la FIFA les genere el contenido. Entonces un poco el desafío es todavía mayor, pero a nosotros nos gusta y creo que nos va relativamente bien. Tú hablas de las federaciones. Los miembros, obviamente, es un pilar de la FIFA, pues es el pilar de la FIFA, ¿no? Ujú. ¿Cómo está tu proceso de colaboración para apoyar las federaciones? O tú bien dijiste, quizás ellos son un motor. ¿Cómo está la relación y hacia dónde va? Mira, nosotros el año pasado fuimos con una comitiva con 2 o 3 colegas más a Conmebol, un programa que hicieron con la gente de CIS, a hablar y con un poco de, como un workshop de comunicaciones en general. A mí me tocó la parte de comunicación digital, y entonces estaban las 10 asociaciones con sus 10 encargados de comunicaciones y sus secretarios generales, y hay programas de distinto tipo, como ese, en el cual FIFA da un poco de know-how a las federaciones que por ahí vienen un poco más atrás, porque tiene que ver con una cuestión de inversión, de budget, de dinero y también a veces de decisión política, ¿no? Y ahora con estas campañas que estuvimos haciendo, hicimos la celebración del Mundial del 70, estuvimos colaborando mucho con la Confederación Brasileña, ellos estaban haciendo también su propia campaña, entonces en estos tiempos hablamos por Zoom y discutimos sobre qué contenido podíamos generar nosotros al que ellos no tuvieran acceso para que ellos puedan compartir. Les pasamos cosas en portugués, tratamos de dar apoyo lo más que podemos, porque a la larga, como bien decís, FIFA es el cúmulo de 211 asociaciones miembros, y son uno de los pilares fundamentales en los que basamos nuestro trabajo. Ya. Hablaste de la campaña de 70 que aprovechó la Federación Brasileña. Vamos a utilizar ahora, aprovechamos, ¿no? Este caso para entender tu proceso de ideación, si quieres repasar el proceso, desde la ideación a la idea creativa, a los resultados y qué aprendiste de eso, ¿te parece? Dale. Voy a presentar una video, perdón, es en Zoom, entonces no es tan fluido como en los congresos de la FIFA, pero les pongo la campaña. 15 teams travel. One, wait to go. Mexico. Bien, pues claramente es un tono distinto. Después pasaremos a 90, que aún más un tono de otro tipo de tono. Sí, sí, nosotros con la del 70 lo que pasó fue, se cumplían 50 años de ese mundial, y nosotros cuando hicimos el World Cup at Home en marzo, poniendo los partidos clásicos en YouTube enteros, que se lo dábamos al público a que elija qué partido iba a ver cada fin de semana, nos dimos cuenta que todo lo que vos pasaras, los partidos o el fútbol que vos pasaras anterior a 2010, 2006, era muy difícil que la audiencia se enganchara. No hay apetito para ver un partido completo. Entonces, promover o festejar un mundial del año 70 era todavía más difícil. Y ahí fue donde decidimos tratar de, bueno, primero porque teníamos muy buen material de archivo que nunca se había visto, la gente de FIFA Films, colegas nuestros, pusieron como un documental que se va a ver dentro de poco, con imágenes nunca vistas, que es muy, muy bueno, y nosotros queríamos aprovechar esta campaña para también tratar de generar un poco de intriga en la gente más joven que el día de mañana quiera ver ese documental, y tratar de mezclarlo un poco con la visual de hoy, ¿no? Entonces, si uno ve toda la campaña, si uno va a Instagram y va un poquito atrás en el feed, va a poder ver todo lo que hicimos ahí, por ejemplo, tratamos de presentarlo totalmente diferente. Digo, no son los goles del 70, sino que hay muchas ilustraciones, hay muchas comparaciones con el fútbol de hoy. Nada, tratamos de hacer algo muy diferente y más entretenido de lo que se podría esperar de FIFA, que como organización rectora del fútbol mundial, ¿no? Como le gusta llamar a los medios. Sí, no es
no es todo el mundo esperaría poner imágenes de celebración de goles o los mejores goles. Estamos lejos de eso. No diría que es una campaña, bueno, sí, es una campaña, porque muestras muchos lados de un país, además. O sea, se vuelve muy cultural. Total, total. Y nosotros lo que hicimos es, tratamos hicimos como un test y tratamos cada plataforma para esa campaña en particular de maneras diferentes. Pusimos contenido, repetimos muy poco contenido en Facebook y en Instagram. Tomamos Instagram como una plataforma más de nostalgia, porque tenemos una audiencia mayor ahí. Entonces, trabajamos como más el efecto nostalgia, y en Instagram tratamos un efecto un poco más lifestyle, un poco más eh, rock and rollero, si se quiere, para tratar de que la gente encontrara distintas cosas en las distintas plataformas. Pasa mucho que muchas veces se repite, fue una cuestión también de costo, ¿no? Que se repite exactamente el mismo contenido en Instagram y en Facebook, y si uno no es hincha de ese club, suponiendo que se trata de un club, uno se replantea, bueno, ¿para qué la sigo en las dos plataformas? La sigo en una sola y ya está. Entonces tratamos de tomar las plataformas con una distinta tonalidad. Estamos analizando los resultados todavía, pero sí, invito a la gente que si están por ahí y quieren ir a ver, retroceder un poco en el feed, y hay cosas, a mi manera de ver las cosas, para mi gusto, bastante entretenidas. De hecho, en Instagram, pongo la pantalla de nuevo. ¿La ves bien? Sí, Eso fue más para Instagram, por ejemplo. sí, pero como estaba rindiendo súper bien, después también lo pusimos en Facebook, lo tratamos como Hero Content. Pero lo que hicimos fue, para generar un poco de ruido alrededor del 70, mostramos cómo las estrellas de hoy se verían si viajaran en el tiempo 50 años para atrás, y también hicimos los 4 o 5 futbolistas del 70 como se verían el día de hoy, les pusimos algunos tatuajes y cosas. Sabemos que le fallamos un poco a la verdad, porque, no sé, está Messi por ahí y Argentina no jugó ese mundial, algo que mucha gente me recordó por Twitter cuando lo publicamos, pero lo sabíamos, digamos, la idea era generar un poquito de ruido con generaciones más nuevas, y al punto que hasta Mbappé, por ejemplo, que lo ves ahí, lo compartió él mismo en Twitter, le gustó, y fue orgánico, no es que nosotros se lo mandamos a él. No sé, Neymar interactuó con la que hicimos de Pelé, con tatuaje y aro. Entonces, eso genera un poco de ruido en la industria, que es lo que estábamos buscando con esta campaña. Nosotros sabíamos que si nosotros vamos por los likes, nos conviene más poner fotos de Cristiano Ronaldo entrenando todos los días que hacer algo así. Y también nos va a salir más barato y va a ser menos esfuerzo. Pero nosotros estamos tratando de mostrar una tonalidad diferente, tener un approach distinto para lo que hacemos, y para estas dos campañas, 70 y 90, no fuimos como objetivos, antes que hablábamos de los objetivos, likes y demás. Los objetivos eran otros, y por lo que estamos viendo hasta ahora, tuvimos la suerte de cumplirlos. ¿Y cuáles eran? ¿Y cuáles son los objetivos específicos y los resultados? Los objetivos específicos, los resultados todavía los estamos evaluando, porque la del 90 terminó recién ayer, pero los objetivos que estábamos buscando era mostrar una tonalidad diferente dentro de nuestras plataformas, salir un poco de lo que puede ser, digo, estos días estamos viendo mucho en estas plataformas, y es normal porque no hay tantas cosas que pasen, efemérides constante. Hoy hace 25 años pasó esto, hoy hace 7 años y 6 meses pasó esto, digamos, excusas como para reflotar contenido, y mucho feliz cumpleaños también, ¿no? Nosotros tratamos en Instagram y en Facebook, al menos, tratamos de alejarnos un poco de eso, salvo que sea un cumpleaños que amerite, porque es un número redondo, o porque es un personaje como muy, muy importante, pero tratar de alejarnos de eso y tratar de generar contenido que traiga algo un poco más fresco dentro de lo que podemos, y de otras maneras también, porque al generar eso nos va a permitir desarrollar una comunidad que es diferente de una audiencia, ¿no? Digo, nosotros podemos tener 50 millones de seguidores porque somos la cuenta de la Copa Mundial. Todo el mundo sigue la Copa Mundial. Mi mamá sigue la cuenta de la Copa Mundial, pero no viene a ver contenido todos los días de la Copa Mundial. Entonces hay una diferencia entre audiencia y comunidad. Nosotros queremos generar una comunidad, gente que sepa que tenemos este tono, que tenemos este tipo de contenido, y que cada tanto va a venir a decir, bueno, a ver qué están haciendo estos chicos ahora. Y eso es lo que estábamos tratando de hacer, y notamos que un crecimiento en cuanto a lealtad, en cuanto a gente que vuelve a ver el contenido que estamos publicando, gente que se queda más tiempo en los videos que hacemos, que no se van después de 3 segundos. Estamos tratando de distanciarnos de las métricas de vanidad, que es cuántos seguidores tengo, cuántos likes tengo, y tratar de hablar un poco de métricas de lealtad, ¿no? Que es lo que te permite también comercialmente ir a charlar con los sponsors el día de hoy. Tienen más interés en ese tipo de métrica que en la métrica de seguidores. Así que estamos en ese viaje. Sí, espectacular, pero ¿cómo logras convencer una institución como la FIFA para estos cambios de tono? O sea, me imagino es todo un proceso, pues. Y nosotros venimos de un proceso de, te diría,
3, 4 años, a pasitos chiquitos, pero desde la crisis de 2015, cuando pasó lo que pasó con la mayoría del management de FIFA, hubo todo un cambio grande en la conducción, nosotros nos dimos cuenta que de la manera en que comunicábamos no éramos más creíbles, esa era nuestra sensación, que el hecho de la FIFA diciéndole a los fans que la FIFA está buenísima no es creíble para nadie, digo, no solo para la FIFA era muy notorio en ese contexto Sí, hace 5 años, pero me parece que siempre esto de tener, yo soy el club X, hablándote bien del club X, pierde autenticidad, lo que hablábamos antes. Entonces, ya en el Mundial de Rusia fue el primer cambio grande que hicimos de tonalidad, todavía muy orientado a la comunicación, pero más directo a los hinchas, y fue un cambio progresivo. Después vino el Mundial Femenino, y ahora estamos en este nuevo tren. No sé, me parece un viaje súper interesante, no sé a dónde nos va a llevar, pero ahí vamos. pero eso es normal, pero cuando me pasaste esta campaña, de hecho, me dijo, pues la conozco, pero no pensaba que era FIFA. La verdad, no pensaba que era de FIFA, porque no lo vi en tu cuenta, o sea, en la Uh cuenta -huh, de la FIFA, lo vi uh -huh. compartido por un montón de amigos. Y creo Bueno, que es un eso es logro un elogio. espectacular. Eso para nosotros es un elogio, Claro, digamos, ¿no? Como te digo, siempre que se habla de la FIFA es la organización rectora del fútbol mundial, se sancionó una federación, se sancionó un jugador. Entonces, generar este tipo de ruido ahí afuera y que la gente empiece a compartirlo como diciendo, che, está bueno lo que hacen, para nosotros es un golazo. sí, sí. Y ahora vamos a ver otro ejemplo, que es otra campaña recién que ha hecho, antes de pasar a un caso de un evento grande, que es otro tipo de contenido, ¿no? Voy a compartir la pantalla. Estamos hablando del Mundial de Italia, que me encanta. Estamos hablando del Mundial de Italia de 90. ¿Aquí se ve bien? Sí, Vamos a la música además. creo que se entrecorta un poquito. ¿Se qué? Ah. Aquí se ve muy bien que Acá, utilizas muchos centros de interés actuales, el inicio de los videojuegos y del gaming, bueno, el aspecto musical, ya utilizas muchos códigos de las nuevas generaciones. sí, acá se ve un poco entrecortado, no sé si la gente no sé si lo llegaron a ver bien, si no está todavía ahí en el Instagram, se puede ver. Okay. Sí, nosotros, esta es una campaña en la que apuntamos, cuando hablábamos de objetivos, a la generación millennial. Eh, Muchos hablan de los millennials como gente insegura, que no tiene capacidad de atención, y los millennials están cumpliendo 40 años hoy, ¿no? Y esto lo digo un poco como para, digo, son padres, tienen 2, 3 hijos, como para salir un poco de esos clichés que a veces se escuchan en la industria. Y nosotros sabemos que muchos de la generación millennial crecieron con el Mundial 90 como primer mundial que pudieron seguir en serio, digamos, con conciencia, y muy atravesado por la cultura gaming, ¿no? El arcade. Entonces, mucho del contenido que generamos, por eso la presentación es todo sobre videojuegos, y mucho del contenido que generamos, que se puede ver en Instagram y en Facebook, en esta campaña si repetimos más contenido en plataformas, es recreación de partidos con videojuego, la música es también relacionada con esa época, digamos, apuntamos a la nostalgia y ese lado. De nuevo, muchos de los números en likes, en términos de vanidad, no son los que podrían ser cuando mostrás a Messi haciendo un gol de una práctica, pero no es a lo que apuntábamos nosotros, apuntábamos a un grupo, a un target específico, y la verdad es que salió súper divertido. Yo me divertí mucho al menos. ¿Y qué tanto viajó este contenido entre generaciones? No, mucho, mucho. Digamos, por lo menos mucha gente que conozco yo me ha escrito diciéndome, nosotros cada día teníamos como una especie de sticker, de figurita ilustrada de uno de los héroes. Pues este Mundial 90 a nivel fútbol quizás no fue el mejor, pero sí tenía muchos héroes de culto, ¿no? Higuita, Valderrama, Maradona, Canigia, Baggio, Roger Mila. Entonces hicimos ilustraciones de cada uno que publicábamos todos los días,
entonces una ilustración muy divertida cada uno que giraba y mostraba un video con alguna acción de ese mundial. Entonces tengo muchos amigos que me decían que con los hijos se conectaban a la mañana para ver cuál era la figurita del día, ¿no? Y ellos tenían la forma de contar a los hijos sobre los héroes que ellos habían tenido en su momento. Entonces, esa es la lealtad a la que yo me refería, y ese es el sentido de comunidad al que yo me refería. Incluso si un video tiene 100.000 likes en vez de 300.000, no importa, no es a lo que nosotros apuntábamos, al menos con esta campaña. Hemos tenido campañas en las que sí apuntábamos a el reach, a que más gente la vea, porque era un posicionamiento de brand o algo por el estilo, pero en este caso no era el caso. Pero al igual que las figuras de los 70s, lo que lograron es generar expectativa, ¿no? Porque los 70s es como el Panini de los jugadores de hoy, como estuvieron. Entonces generaron esta expectativa de descubrir, ¿cómo lo van a interpretar? ¿No? Tal jugador, ¿qué va a hacer? ¿Qué video van a sacar? ¿Qué jugada o celebración van a tomar? Sí, tratábamos también con la del 70 de decir, bueno, mira, este es Rivelino. Posiblemente ni sabés quién es Rivelino, pero este tipo metió un gol en cada partido del Mundial. O sea, cosa que no se ha vuelto a hacer. Y lo presentamos con un gráfico, una ilustración, como toda una cuestión más lifestyle, ¿no? O decir, bueno, el Teófilo Nene Cubillas, no sé si habrá alguien de Perú del otro lado, en aquella era el Mbappé de ese Mundial, ¿viste? Era la revelación joven de ese Mundial. Bueno, tratar de generar como ese puente entre las dos generaciones, que es un poco lo que se veía en el video, para generar con que hubiera un poquito de interés en unas generaciones más jóvenes sobre lo que pasó en ese Mundial. Nosotros estábamos hechos. Hay gente en el chat que dice Perú aquí. Sí, ahí vi por ahí. De hecho, aprovecho porque se me fue decirlo al inicio. Si quieren mandar preguntas, iremos más bien Alejandro irá contestando después desde uno a uno. Entonces lo pueden mandar en la parte de Q&A, más que en el chat, por favor. Pues será más fácil para nosotros poder mirarlo. Ahora, estas campañas tienes un proceso, pero vemos que la velocidad de acción fue muy rápida. Porque sin el COVID, por ejemplo, ¿hubieras hecho estas dos campañas en estos tiempos? Nosotros teníamos pensado festejar esto o celebrar los aniversarios de estos dos mundiales, pero no teníamos muy en claro cómo, y ante la falta de fútbol decidimos volcar más resources, ¿no? Como mayores herramientas y hacer algo un poco más largo. Por eso hicimos dos campañas de 10 días cada una. Si no, quizás hubiésemos hecho algo un poco más corto, porque hubiésemos estado en medio de eliminatorias, hubiésemos estado en medio de otras cosas que toman las plataformas. Estos días las plataformas, al no haber eliminatorias o cuestiones relacionadas al Mundial, estaban más libres y lo aprovechamos. Sí, la campaña que nació de cero por la pandemia es la primera parte de World Cup at Home, que fue la de los partidos clásicos en YouTube, que poníamos 4 por fin de semana. Que eso funcionó al inicio y después bajó cuando todo el mundo se pone a poner partidos históricos o eventos históricos, pues. Bajó un poco, pero nos dio muchísima información, muchísimo. Aprendimos mucho sobre el comportamiento de las audiencias en ese tipo de plataformas que puede ser implementado si el día de mañana llega a haber una OTT. ¿Qué tipo de contenido, long form, short form, si son los highlights, si son los bloopers, si son las patadas, si son, no sé, diferentes cosas que si son los partidos del 2010 para acá, si son los del 90 para atrás, si es mejor publicar a cierto horario porque tenés más público de México. Dios, cuando hablamos de data, a nosotros nos sirvió muchísimo, sobre todo porque nosotros en la pandemia no tuvimos que cancelar un torneo mayor. Si a nosotros la pandemia nos caía 2018 con Mundial de Rusia, 2019 con Mundial de Francia, era un problema. Ahora es un problema porque hubo que cancelar torneos menores, pero a nivel de utilización de plataformas es un problema menor. Pero nos diste muchas ganas de saber más. Danos más carne sobre los aprendizajes. No, todavía estamos evaluando, no estoy para salir a tirar en público, me disculpo con eso. Bien. La próxima. No. Ahora, estos son dos casos de campañas. Tratas un evento grande como una campaña, como bien lo mencionaste, quizás con más interlocutores, que son las federaciones que te apoyan cuando hay un mundial a generar contenidos con sus selecciones nacionales, hasta los mismos atletas si tienen los permisos. Vamos a hablar del Mundial de Mujeres. El Mundial de Mujeres pues, fue se me fue la palabra en español, pero rompió todos los récords, ¿no? Vamos a dar unas cifras rápidas, ¿no? El Mundial de Mujeres de Francia de 19, o sea, apenas. Audiencia total multiplataforma de 1.120.000.000 de personas. 1.120.000.000 de personas. Mundial de Mujeres. Casi la mitad, 481 millones de personas accedieron a contenido sobre la Copa del Mundo en plataformas digitales.
según Nielsen. O sea, vemos también que la importancia de las plataformas digitales hacia este público, que después nos vas a contar el público, si es más de mujeres, si es más de hombres, de niños, quién lo vio. Y en Asia, obviamente, pues el contenido que han más seguidores, China fue el motor principal, pero Asia fue muy importante en eso. O sea, cuéntanos de cómo lograron tal éxito. Yo creo, en esto hay que ser honesto. Yo te voy a contar qué hicimos para que nos vaya bien, pero también yo siempre digo que hay ciertos eventos que hay que hacer las cosas muy mal para que te den más los números, ¿no? Digamos, es muy difícil chocar la Ferrari, como decimos nosotros. Si haces la cobertura digital del Mundial de Rusia en 2018 y te dan malos números, casi que te tenés que dedicar a otra cosa, porque todo el mundo, por lo menos una vez, va a venir a ver lo que estás haciendo. Y todas las Después, cifras crecen en todas las plataformas. claro, después, bueno, si estás haciendo algo malo, en vez de alcanzar 200, en vez de alcanzar 500 vas a alcanzar 200, pero también lo podés vender como un éxito. Eso me parece interesante decirlo como para desenmascarar un poco la industria, ¿no? A veces. Yo creo que ahí se sumaron varias cosas. Primero, una decisión política de FIFA de apoyar el evento como nunca se había apoyado antes. Por darte un ejemplo muy, muy chiquito, yo estuve en el Mundial, trabajando en el Mundial de Canadá 4 años antes, 2015. De la parte digital éramos 8 personas. En Francia éramos más de 70. Entonces, ahí hay una decisión De FIFA política, propio. sí, de la parte digital, contando fotógrafos y demás, pero éramos más o menos 70. Entonces, ya estamos hablando, digo, en Francia había diseñadores, editores de video, lo que nosotros le llamamos team reporters. Nosotros en Rusia empezamos a contratar un encargado, un digital content producer, le llamamos nosotros, un periodista digital, encargado uno por equipo, que sigue a cada uno de los equipos todo el día, que tiene acceso privilegiado que otra gente no tiene, y que genera contenido para nuestras plataformas, y también les abrimos una cuenta de Twitter a ellos, verificada por FIFA, en la que tuitean en su idioma. Entonces, como nosotros solo cubrimos 4 o 5 idiomas, no sé, hay una chica de Suecia siguiendo al equipo sueco, tuiteando en sueco todo el día en su cuenta de Twitter a una comunidad que está muy interesada en Suecia de lo que está pasando ahí, ¿no? Entonces, hubo una decisión política y estratégica de FIFA y de nuestro equipo de salir a cubrir este mundial como no se había cubierto antes. Y por otro lado, había también un boom en todo lo que tiene que ver con el movimiento, con el feminismo y con lo que está pasando con el posicionamiento de la mujer en la sociedad en general y también en la industria deportiva, muy fuerte, muy poderoso, con íconos muy poderosos en este torneo, digo, las Megan Rapinoe, las Marta y tantas otras más, que hicieron que a nosotros fue un viento a favor, ¿no? Digo, a la hora de surfear esa ola, teníamos como un apoyo muy, muy importante. Y después, desde la narrativa, nosotros, entendiendo ese momento, sí, pusimos una estructura similar al Mundial de Rusia, pero la narrativa fue totalmente diferente, ¿no? Entonces planteamos todos los objetivos y toda la narrativa desde 3 o 4 pilares muy marcados, como la hermandad, el empoderamiento, superación, toda una cuestión mucho más alineada con lo que Valores. valores, mucho más alineados con eso, y por eso, digo, por darte solo 2 ejemplos, cuando Marta rompió el récord de convertirse en la goleadora número 1 de mundiales, hombres y mujeres, por supuesto, nosotros tuvimos un clip con todos los goles de Marta, lógicamente, pero también publicamos un pedacito de una entrevista que hicimos con ella, en la que, no sé si te acordás, pero ella llegaba a los partidos tocando una guitarra chiquitita, como un ukelele, y le pedimos que nos cante la canción que ella siempre cantaba, y nos cantó una canción que ella cantaba, que es como, bueno, ¿quién dice que la mujer no puede jugar al fútbol? Todo un mensaje como muy alineado. Entonces, bueno, utilizamos el efecto Marta en el momento de mayor efervescencia, también para pasar ese mensaje, ¿no? Y eso nos permitió conectar con una audiencia. La audiencia del fútbol femenino es menor en términos cuantitativos a la de los torneos masculinos, pero están mucho más comprometidas. Por ejemplo, en el World Cup at Home, los partidos de los mundiales femeninos lo veía mucha menos gente, pero miraban mucho más. Había una retención mucho más larga. Que eso comercialmente es súper poderoso también. Entonces, me parece que el Mundial Femenino en ese sentido nos vino como súper bien. Creo que hicimos bien las cosas, se podrían haber hecho mejor, se podrían haber hecho peor, pero además me parece que el movimiento, el momento en el que cayó ese Mundial nos vino justo. ¿Y quién fue el público? ¿Mayoría de mujeres? ¿Cómo, No, cómo? había muy parejo, muy parejo, muy parejo. Sí, muy fuerte en Estados Unidos, lógicamente, no solo porque Estados Unidos es potencia, sino que en Estados Unidos hay comunidades de todos los países, digo, no sé, hay una comunidad mexicana enorme, una comunidad latina gigante, entonces es difícil saber si eran todos americanos, pero sí, la gran mayoría, por supuesto, venía de Estados Unidos. Pero nos pasó una cosa muy loca, por ejemplo, el contenido que más nos funcionó
fue un contenido que no planificamos, y me parece interesante contarlo para contradecir un poco todo lo que vengo diciendo en el último rato. Habíamos preguntado un día desde qué lugar del mundo iban a estar mirando los partidos del día, y nos contestó una astronauta americana que estaba en el espacio, en Twitter, que decía, los vamos a seguir no en el planeta. Entonces, el chico que estaba manejando la parte de Twitter, un chico escocés, David Childs, muy talentoso, que está ahora en el canal olímpico, me vino a ver y me dijo, ¿qué hacemos con esto? Y digo, bueno, mandale un mensaje, un DM, y pedirle que nos mande una foto, algo, ¿viste? Generamos algo de contenido. Pues totalmente Claro, orgánico. totalmente orgánico. Y claro, yo subestimé a los americanos en lo que tiene que ver con entretenimiento, porque nos puso en contacto con la NASA, y terminaron haciendo un video en una toma como de 2 minutos donde van flotando en la nave y mostrando cómo van mirando los partidos y qué sé yo, eso también se puede ver. Eh, y bueno, nada, simplemente por una cuestión de hacer community management, de leer lo que te escriben, que muchos no lo hacen, e interactuar con ellos, terminamos haciendo contenido con la NASA y fue el contenido más visto de todo el mundial. Esto lo cuento para decir, primero, nunca hay que subestimar la audiencia, siempre hay que tener un ojo en lo que está pasando ahí. Punto 2, si bien yo hablo de planificar, objetivos y demás, siempre hay que dejar un espacio para improvisar, porque muchas veces las mejores cosas llegan de suerte. Y escuchar a la audiencia. De hecho, en una charla que tuvimos con el VP de contenidos de los San Francisco 49ers, él decía que él tiene 2 fuentes de contenidos, los jugadores y los aficionados. O sea, los aficionados se ponen como un pilar, bueno, uno de los 2 pilares de fuente de contenidos para generar formatos, ¿no? De diferentes, tipo cápsulas, souvenirs, y alcanza justo a las diferentes generaciones. Y además porque si vos te pones a pensar, y es un tema complejo en Latinoamérica, donde muchos clubes, por cuestiones de presupuesto, no tienen Wi-Fi o un 4G poderoso en la tribuna, ¿no? Yo voy a ver a mi equipo cuando voy a Argentina, y así como entro me quedo incomunicado. O sea, no puedo ni mandar un WhatsApp, no puedo mandar una foto. Entonces uno se pone a pensar, el aficionado es el que más esfuerzo hace, porque paga el ticket de la temporada, porque sale de casa 3 horas antes, porque estaciona y aparece alguien que le cobra porque sí para estacionar en la calle, porque la policía lo maltrata, porque los baños no están en estado, porque el asiento está roto, y sigue yendo, ¿no? Y a la larga es el que peor experiencia tiene, porque no puede ver las repeticiones, que sí lo podría hacer si se queda en casa. No puede participar del debate en Twitter o discutir en WhatsApp con los amigos porque no tiene internet. No se entera si fue penal o no, porque incluso los amigos no le pueden avisar por WhatsApp, fue penal, no fue penal, qué pasó, no pasó, salvo que esté escuchando la radio, que estamos yendo atrás a 1993, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ligas y clubes que tienen que cuidar al aficionado, se trata de eso también. La experiencia hoy de ir al estadio, para mí sigue siendo ir a ver y emocionarme con mi equipo, ¿no? Y soy hincha del River y me gusta hacer eso. Pero para gente más joven es ir y sacarse la foto, y es la foto en Instagram, y ya me habías estoqueado las redes, sabías lo que te iba a decir. Pero, no, digo, para el hincha más joven pasa por otro lado. Y si los clubes no lo empiezan a cuidar y solo dependen de la lealtad y el amor y esta cuestión nostálgica de voy porque me llevaba mi papá, van a perder público. Quizás no ahora, quizás en 10, 15 años, pero por eso es importante invertir en transformación digital. No sé si es lo que me habías preguntado y me fui a cualquier lado, pero... No, te fuiste del lado del aficionado en el estadio. Pero ¿qué tal Sí. el aficionado que no está en el estadio como fuente de contenido? Bueno, hay mucho se puede hacer, mira, nosotros, por ejemplo, el tweet que más éxito tuvo en el Mundial de Rusia fue en el que le dimos a la gente a elegir qué canción iba a sonar en el estadio el día de la final. Digamos, fue la manera de decir, bueno, vos no te pudiste venir a Rusia, pero vas a poder tener un impacto en qué va a pasar ahí adentro. Vos podés elegir cuál es la canción. Bueno, sí, digo, para el que tiene la suerte de ir al Mundial eso no es nada, pero para el que está en casa, bueno, forma parte de la final del Mundial, ¿no? Hay mucha gente haciendo fan cam, filmándose mirando los partidos, y después hacen compactos que los ponen en YouTube y son súper poderosos. Quizás a mí no es el contenido que más me enloquezca, pero uno no puede ignorarlo, porque ahí hay una comunidad muy poderosa también. Es lo que hablábamos antes, ¿no? Esta cosa de, yo siempre cuando por ahí estoy en alguna charla y tengo un público más joven, hago a modo de broma, a modo de desafío, que se fijen cuántas fotos tienen en el teléfono y cuál es el porcentaje de selfies y cuál es el porcentaje de fotos a otras personas. Y la gran mayoría les da selfies. Hoy el aficionado, la experiencia en el estadio o fuera del estadio es ser parte. Y parte de posicionar tu marca o tu club pasa por entender y decodificar ese mensaje, me parece. Tu campaña de los 70 con los jugadores de hoy, con el físico del pasado, imagínate los aficionados o ellos mismos vestidos en su día a día, el cambio de estilo total.
Bueno, hicimos algo así con la gente cuando hablábamos de colaborar con sponsors y marcas, con la gente de Panini, que el Mundial del 70 fue el primer mundial en el que Panini hizo el álbum oficial. Entonces hicimos bastantes cosas con ellos también durante esa campaña, y una era, ellos tenían como el frame, el marco del Panini original del 70, y la gente puede sacarse una foto e imprimirse su foto como si fuera una figurita de esa época. O sea que hay mucho de eso. Mm. Regresando al tema del Mundial de Mujeres, tú dijiste que el parteagua fue que hubo una decisión política de promover este Mundial mucho más y de invertir en eso. ¿Por qué? Me parece que es ayornarse a lo que pide, la industria, a lo que pide hoy en día la industria deportiva, ¿no? Digamos, fue una industria en la que siempre se priorizó a los hombres, no solo a la hora de difundir el deporte, sino a la hora de dar los cargos más importantes, a la hora no sé, de pagar los mejores sueldos, a la hora de tener más visibilidad. Es una industria que fue creada por hombres, y casi como nosotros a veces hablamos del Boys Club, ¿no? En FIFA, por suerte, eso cambió hace mucho. Digo, la secretaria general, Fatma Zamura, es una mujer. Hay mujeres en puestos de management. El porcentaje de staff es casi, que te digo, casi 50-50. Entonces, evidentemente, falta mucho camino por recorrer, pero me parece que hay un entendimiento de, primero, hay que darle a la mujer el rol que se merece, punto uno. Punto dos, si lo querés mirar desde un lado más egoísta y comercial, que no digo que sea el de la organización, pero te digo yo, si vos lo querés mirar del lado de las marcas, ahí hay toda una comunidad que no ha sido explotada. No sé, si vos vendés botines de fútbol y vendés 2 millones de botines de fútbol por año, bueno, me parece que tenés que empezar a mirar, porque hay muchas nenas que, a partir de la difusión que se le está dando al fútbol femenino hoy, van a querer empezar a ir a jugar al fútbol también. Entonces se te abre todo un mercado que antes no tenías. Entonces me parece que confluyen muchas cosas ahí. ¿Y cómo crees que lo vas a consolidar, a capitalizar sobre éxito para seguir creciendo la audiencia femenina y más que la audiencia femenina, el impacto del fútbol femenino? Bueno, el próximo Mundial Femenino va a tener más equipos participando, las ligas están teniendo más visibilidad. Hasta hace 2 años era imposible encontrar por acá, o en Latinoamérica era imposible ver un partido de fútbol femenino por TV. Hoy lo hay. Las mujeres, las futbolistas, están empezando a convertir brands ellas mismas, están empezando a utilizar las redes de otra manera. Me parece que eso va a decantar. No sé cuánto va a demorar, ¿no? Digo, el fútbol masculino lleva muchas décadas de ventaja. Pero iba más hacia, en tu plan de contenidos, entre los mundiales, ¿qué tanto ya quieres sembrar aún más fútbol femenino? No, bueno, es una de nuestras prioridades. Para lo que viene es una de nuestras prioridades. ¿Cuál va a ser el camino, o a dónde nos va a llevar, o cuáles van a ser los ejemplos que vamos a tener para mostrar si volvemos a hablar de acá a un año? No lo tengo tan claro. Okay. Eso tiene que ver con que el comportamiento digital cambia tanto y tan rápido que es muy difícil prever qué es lo que va a ser trendy dentro de 2 años. Es muy complejo. Pero sí, en eso, digamos, mientras nosotros estemos acá, ese progreso se va a ver seguro. Ya. Ahora vemos un poco de tendencias antes de pasar a las preguntas de la audiencia, que hay un, hay muchísimas preguntas. Mira, las tendencias tecnológicas, como bien dices, es difícil de anticipar lo que va a ser de moda en 2 años, 3 años, ni qué tecnologías van a emerger, ¿no? Van a crecer, porque pues, todo el mundo esperaba de los lenses y no fue un éxito, no fue nada de lo que se esperaba. Pero ¿tú qué crees que son las tecnologías que van a permitir una nueva forma de engagement de la audiencia? Si es que identificas unas. Bueno, se está hablando mucho de realidad virtual, se está hablando mucho ¿cómo se dice en español? O en inglés, dilo en inglés. Sí, de augmented reality, sí, de realidad aumentada, perdón. Se está hablando mucho de eso. Hay muchas empresas que están empezando a aparecer y a presentar propuestas en distintos lugares. Todo depende también de, como decimos, de la tecnología que pueda recibir el estadio, el club, la liga que lo quiera empezar a utilizar, ¿no? Digo, en Latinoamérica, como te digo, en clubes que todavía, o ligas que todavía no pudieron establecer un Wi-Fi, es difícil pensar o saber qué es lo que va a venir. Me parece que todo lo que sea inmersión en la experiencia es lo que va a marcar el camino en los próximos 5 años. Pero
de nuevo, esta es una apreciación mía por lo que escucho, por lo que veo y por el comportamiento que demandan los usuarios o los fans hoy en día, que es lo que hablábamos recién, formar parte. La selfie en Instagram, imagino que de acá a un mediano plazo va a dejar de ser suficiente. Ver el partido en casa por TV va a empezar a dejar de ser suficiente. Si va a ser con lentes 3D, no lo sé. Digo, hasta hace unos años pensábamos que en el 2000 íbamos a estar volando en los autos y lo que está de moda son los monopatines. Entonces, no sé muy bien para dónde va a disparar, pero me parece que todo lo que tenga que ver con cuestiones de inmersión en la experiencia es lo que va a terminar imponiéndose. Sí, y también quizás la mezcla de digital y de mundo real, o no sé cómo decirlo, ¿no? O sea, fungir los dos mundos. Mira, todo lo que sea participación del fan activamente es lo que va a marcar la diferencia, me parece. ¿Cuál va a ser el impacto de eso en el deporte? Digo, ¿va a llegar al punto un día en que los fans elijan quién patea el último penal? Yo qué sé, digo, me parece un poco demasiado. Pero yo, si me decías que la industria iba a estar de esta hora, cuando yo empecé con FIFA hace 15, 18 años, mira, te voy a decir algo, te voy a contar algo. El primer mundial que hice, el de Corea y Japón, mi jefe en aquel momento me dijo, en 10 años vas a estar haciendo contenido para teléfonos celulares. Y yo me reí, porque en esa época teníamos unos monitores que eran cuadrados grandes así, con una pantalla monocromo casi. Bueno, ¿viste? Hoy, si te digo que en 10 años la gente va a elegir quién patea el penal, yo supongo que no, pero que la inmersión en esa experiencia va para ese lado, seguro. Fíjate que tuvimos la suerte de tener a Arsène Wenger, que ahora trabaja para FIFA, en una de nuestras charlas, y no en la parte pública, pero tuvimos una conversación y su visión del entrenador era que el entrenador va a ser un robot. El entrenador va a ser un robot porque va a tener toda la parte de inteligencia a base de datos, y lo que va a existir, va a seguir existiendo, es como un asistente coach, que es el que va a transmitir esta información para jugar con el lado emocional que le falta al robot. Pero si tienes que sacar a un jugador porque le tienes que sacar porque los datos dicen que sí, pues a veces como entrenador no tomas la buena decisión porque hay un factor emocional. Y entonces él iba hasta este punto que quizás le daremos a este tipo de situaciones. Yo creo que hay que tener cuidado con las estadísticas y deporte, sobre todo el deporte como el fútbol. Digo, yo soy enamorado de los datos y creo que hay que tomar decisiones en base a los datos, pero en el fútbol hace falta siempre una mente, una cabeza fresca que pueda interpretar esos números, ¿no? Digo, yo puedo ver que un jugador en el primer tiempo tuvo un 98% de pases acertados. Ahora, capaz que era el primer marcador central que se pasó la pelota con el número 6 o el 5, depende en qué parte del mundo estés, y se pasaron la pelota 20 minutos y los 3 pases que hizo para adelante se los dio al rival. Y a mí los números me dicen que él tuvo el 98% de los pases concretos, pero en realidad lo tengo que sacar, ¿no? O tipos que jugaron mal todo el partido y meten un tiro libre en el último minuto. ¿Cuántos ejemplos hay de esos? Entonces me parece que el fútbol no descarto que algún día vaya para ahí, sí no me parece que sea una cosa tan sencilla. Y lo mismo pasa en el mundo digital. Con las estadísticas hay que entender muchas veces, no sé, sí, por ahí este video lo vieron 3 millones de personas, pero el 90% se fue después de 4 segundos. Entonces, como views lo puedo vender súper exitoso, pero en realidad a nivel de la experiencia del usuario, no, tengo que cambiar. Entonces me parece que ahí hay mucho como para hurgar y analizar. Sí, y depende mucho de cómo evolúa, perdón, la inteligencia artificial y el machine learning, ¿no? Para interpretar justo situaciones y no solamente fijarse en la data, pero en los posibles escenarios. Mira, otro ejemplo, vos podés postear algo medio polémico, no sé, ponele, la FIFA va y suspende a la Federación de Argentina por algo. Y yo ese día, si publico una foto en Instagram o un video de la selección argentina, yo te aseguro que ese va a ser el post con mayor engagement de los últimos 10 años. El 99% van a ser insultos, pero va a ser el de más engagement. Si yo me fijo en los números nada más, te digo, mirá, es súper exitoso. Pero si yo me fijo el contenido de ese engagement, es totalmente negativo y contraproducente. Entonces, por eso te digo, los números son súper importantes, pero siempre tiene que haber un enfoque que te permita entender si esos números van para el lado de tus objetivos o si van para el otro lado. Sí, y el número puede matar la creatividad a veces. También, total. Que es todo un tema eso también. Oye, antes de pasar, pues mil gracias. Podríamos seguir mucho más, pero ya es
una hora. Antes de pasar a las preguntas de la audiencia, mi chiquito ritual va a ser rápido, muy inspirado de Inside Actor Studio. Una serie de preguntas para ti, con respuestas rápidas, al menos que te quieras expandir más, pero ahí vamos. Dale, Tu palabra favorita, gracias. la palabra que menos te gusta. Uf, no, paso. No la puedo decir, es muy temprano todavía. ¿Qué te prende anímicamente, emocionalmente? Los afectos. ¿Qué te desanima, te enoja? La hipocresía. ¿Tu equipo favorito? Bueno, creo que ya sé, pero por si acaso. River Plate de Argentina, lo llamamos el más grande. ¿Qué significa el 9 de diciembre de 2018? El día más feliz que pasé en una cancha de fútbol. ¿Estuviste en la cancha? Me escapé de París, donde se estaba haciendo el sorteo del Mundial Femenino. Había terminado con mis tareas, por supuesto, y me fui a Madrid. Me había ido a Buenos Aires para la revancha que se suspendió. Fui por 3 días a Buenos Aires a ver la revancha que se suspendió, y cuando volví para acá me enteré que se jugaba en Madrid, así que fui para allá. Y mira, te lo cuento y se me pone la piel de gallina. Pero no dijiste qué fue, porque quizás hay gente que no sabe qué fue. Sí, la Copa Libertadores se jugó la final entre dos equipos, River Plate y Boca Juniors, y justo dio que ganó el River Plate, que es el que uno apoya, así que fue el día más feliz de mi vida como hincha en una cancha de fútbol. Gustavo Silikovic está diciendo qué formal en tu respuesta. Estoy diciendo formal porque sé que Gustavo, que es otro gallina, otro plumífero incurable, me está agitando para que saque mi lado más barra brava, pero nos vamos a mantener en un espacio académico por ahora. ¿No te vamos a hacer cantar como Marta o qué? No, se van a ir todos. Si me puedo cantar, se van todos. Va, tu jugador favorito. Enzo Francescoli. Ah, que es director deportivo, si no me equivoco. Del Sí, River. sí, ídolo total. Él vuelve a River cuando yo tenía 14, 15 años. Entonces te puedes imaginar. Después lo pude conocer como persona, además. Suelen decir que no hay que conocer a los ídolos porque te decepcionan, pero con Enzo me pasó todo lo contrario. Así que contento de tenerlo ahí todavía en la cajita de cristal. Tu entrenador favorito. Marcelo Gallardo. Ya. Y un jugador espectacular también. París. ¿Cuál es tu estadio favorito? Y bueno, tengo que decir el Estadio Monumental. Entonces, el segundo. Y va a ser perdón, estoy muy repetitivo con River y esa No final, pasa pero nada. el Bernabéu. El Ya. Bernabéu está en mi corazón. ¿Qué es el mejor contenido que crees que hayas producido o más original? Uf. Hmm, El que creo que quieres contar a tus nietos en 20 años. y creo que entonces va a ser cuando le dimos la Copa a Maradona. Cuando le volvimos a dar la Copa a Maradona después de 30 años de aquel mundial, creo que ese se va conmigo a la tumba. ¿Y cómo fue su reacción? Porque no vi la video completa. Bueno, cuando lo empezamos a hablar de cómo fue ese momento en que tocaste el trofeo para ponerlo en tema, y un colega mío estaba escondido, tapado digamos, no se lo veía porque estaba en la parte oscura de la habitación, y terminando le decimos, bueno, Diego, antes de terminar, y como agradecimiento te queremos dar una sorpresa, y mi compañero aparece del costado y casi como si le diera un bebé, se lo dan las manos así, ¿no? Y se quedó, se emocionó y todo lo que repetía era, nadie sabe, es muy pesada la copa, pesa entre 6 y 8 kilos. Y él decía, casi nadie sabe cuánto pesa esta copa, y es lo único que decía, ¿no? Y bueno, después habló un poco más y no la quería soltar, y fuimos juntos a la sesión de fotos y no la quería soltar, y fue, de nuevo, para mí que crecí viendo la película oficial de ese Mundial 86, se llamaba Héroes, de chiquito la veía 10, 12 veces por día, haber podido generar ese encuentro es lo que me llevo. ¿Qué pieza de contenido te gustaría producir que no hayas hecho aún? Y me parece que una charla íntima Messi-Cristiano Ronaldo es algo que UEFA hizo en sus premios en público, pero un poquito de algo un poco más íntimo, en el que ellos se vean menos forzados a interactuar. Porque los he visto interactuar además fuera de cámara. Creo que ese sería como una pieza de contenido así como para decir, bueno, con esto ya cerramos el negocio y nos vamos. ¿Qué profesión, aparte de la tuya, te gustaría intentar?
Me gusta mucho comer, así que algo de la gastronomía me gustaría. El nuevo restaurante oficial del River. ¿Por qué no? Si el cielo existe, ¿qué te gustaría escuchar por parte de Dios si llegas a las puertas del cielo? Eh, y que me acomode en un lugar donde se pueda ver la cancha de River no estaría mal. Que me diga por acá y me siente por ahí donde pueda ver fútbol y el equipo que seguí toda mi vida, creo que con eso me doy por hecho. Como la astronauta. Perfecto. Vamos. Muchas gracias por esta primera parte. ¿Tienes aún 20 minutos más? Sí, sí, tranquilo. Va, perfecto. Entonces vamos en las preguntas. Uf, ok, buen ejercicio. Gustavo, justo, Sirikovic. Los players son grandes generadores de contenido, ejemplo de Agüero en Twitch, y muchas veces compiten con los propios clubes que lo contratan. Eso es todo un tema, ¿no? La importancia de los jugadores en contenido, son propios medios ahora. ¿Cómo hacer para que pueda haber una interacción ordenada entre clubes, jugadores, y así lograr un mayor rédito económico? Y la clave es encontrar el punto justo para que haya una sinergia, ¿no? Para que el jugador, digo, uno no puede pretender que el jugador deje de lado sus ganancias, su imagen, su brand, para dártelo a vos. Digo, tenés dos opciones, o se lo pones por contrato cuando llega, o buscás de una manera ingeniosa cómo mostrar que la activación que vos querés hacer con él le va a generar una ganancia X desde otro lado. Puede ser de posicionamiento, puede ser económica. Si es tu mismo club y es tu mismo jugador, uno esperaría que haya una predisposición un poco más proactiva y feliz del lado del futbolista. Sí creo que los clubes tienen que empezar a capacitar digitalmente a sus jugadores, no solo para generar beneficios en el futuro, pero sino también para ahorrarse problemas. Futbolistas que no entienden el manejo de redes, que se lo dan a un amigo, al primo, al abogado, no sé, las parejas de los futbolistas que tuitean sobre cosas que pasan en el club, los amigos, los hermanos. Digo, me parece que hay que hacer un programa de educación fuerte ahí, porque a la larga el futbolista es un asset. Digo, vos lo que querés, el futbolista es un producto al que querés que te ayude a posicionar la marca y el día de mañana venderlo, al menos en Latinoamérica, que somos exportadores, a un club extranjero. Y los clubes lo primero que van a mirar cuando les hablan de un jugador es un clip en YouTube y las redes. Así que me parece que hacer ese trabajo de entrada va a ahorrar muchos dolores de cabeza después. Un gran directivo una vez me dijo, cuando firmas un jugador hoy, no firmas con él, firmas con su preparador físico, su psicólogo, su novia o su esposa o su mamá, el hermano, el abogado, y tienes que lidiar con todo eso. Cuando entres, tienes el jugador a la orden del club y se acabó. Sí, pero bueno, a Neymar no lo suspendieron oficialmente por protestar contra el árbitro en Instagram. Hay que tener mucho cuidado, es un arma las redes sociales utilizadas bien te pueden generar mucho beneficio, mal utilizadas te pueden generar un daño importante. Sí. Pregunta de Juan Matute. Es un poco larga, Juan, perdón, la voy a cortar un poquito. Porque hablemos de la relación entre FIFA y las federaciones y el apoyo que hiciste, por ejemplo, con Conmebol, ¿no? Para capacitarles en temas de comunicación digital. Según tú, ¿cómo enseñarle a las federaciones también a enseñar a los clubes cómo manejar bien sus mensajes y contenido? Racismo, violencia, niños, femenino, desarrollo, ética, bla, bla, bla. Y que esos buenos mensajes se repliquen en medios de comunicación. Creo que es parecido a lo que hablábamos recién. Hay que contratar equipos profesionales, y cuando hablamos de equipos profesionales, las redes como tal, la comunicación digital, han estado ya ahí afuera por un tiempo prolongado, como para entender que hay gente que se dedica a esto, y a bajar línea desde la academia juvenil, digamos, ¿no? Para evitar casos como no sé, el de los chicos mexicanos que habían hecho la burla al baile del abusador eres tú y demás. ¿Y cuántos de esos chicos tienen maldad en la manera que lo hacen? No lo sé, pero dejan muy mal parado a la federación, al club, la marca de ellos incluso como futbolistas. Entonces me parece que el ambiente deportivo, así como está creciendo en lo digital, hay muchos valores que deberían venir de la mano a los que no se les presta atención. Se le presta más atención generalmente al resultado del domingo, si pago esta plata por un 3 o por un 5, o si traigo un arquero, y se entiende, porque no hay paciencia, pero me parece que hay que invertir en capacitación, no solo a nivel digital, sino también a nivel responsabilidad social, ¿no? Y pueden ir de la mano en algún momento, seguro. Sí, transformar quizás
lo moralista en no moralista, en más orgánico, en más vivencial. Es un Sí, tema complejo. En sí. México yo sé que hay mucho este caso de cómo hacer pasar los buenos mensajes, por ejemplo, ligados al famoso puto en el estadio. O sea, cómo cambias un comportamiento tan, como decía, tristemente tradicional, que quizás no por, bueno, es muy complejo. Falta mucho. Yo creo que se está en camino, pero falta mucho todavía. Creo que como hincha uno tiene que deconstruirse. Yo me acuerdo cuando era chiquito iba a la cancha de River con mi papá y había algunos cantos xenófobos y siempre mi papá me apretaba la mano y me decía, ni se te ocurra cantar esto, ¿no? Cuando yo tenía 5, 6, 7 años. Y me parece que falta mucho de eso. Falta mucho de eso. Desde muy chicos empezar a entender que hay cosas que por más el hecho de que se hayan repetido por los últimos 20 años no las vuelve positivas ni que estén bien, ¿no? Entonces me parece que hay que educar para afuera, para los hinchas, y para adentro también. Pero es mi opinión, ¿no? Un ejemplo muy sencillo, ¿ves? Tuve la suerte de estar en la apertura del Mundial México-Sudáfrica en 2010 y el público mexicano gritó su tradicional, ¿no? Cuando el portero saca. Y entonces el público de Sudáfrica empezó a decirlo otra vez. Y mi cuate sudafricano me dice, sentado a mi lado, me dice, oh, el público le fascina. ¿Qué significa? Y cuando le dije la traducción, oh, qué pena me dio. Pero pasa, yo te digo, tú vas a las canchas en Argentina y el 70% de las canciones tienen algo por el estilo. Y vuelvo a lo mismo, uno tiende a normalizarlo, pensar, nada, está bien, esto pasa solo en la cancha, ¿no? Digo, yo después voy y no sé, me horrorizo cuando pasan ciertas cosas, posteo en internet que estoy en contra del racismo, y después voy y estoy cantando contra la comunidad boliviana y paraguaya. Bueno, no, me parece que ahí hay algo que está mal, ¿no? Y está bueno que los clubes y las federaciones insistan y machaquen con eso porque es un proceso educativo largo y que hace falta. Y la FIFA toma un papel, supongo, en eso, más allá de castigar, en cómo educar. Sí, hay todo un equipo de trabajo focalizado en ese punto, con gente que son referentes en la materia también, que han establecido, no sé, protocolos de 3 pasos que se estipulan en caso de que haya cantos racistas y que no se paren a tiempo. Pero bueno, vuelvo a lo mismo, no es que la FIFA lo va a terminar sola No. desde Suiza, ¿no? Por eso digo, es trabajo de las organizaciones, las federaciones, los clubes, las ligas, las escuelas, los padres. Eh, es complejo. Mm. Gracias, Juan Matute, por la pregunta. Otra pregunta anónima, muy técnica. ¿Cuál sería considerado como un porcentaje exitoso de engagement rate para publicaciones orgánicas? Depende de la plataforma, depende de la institución, depende de un montón de cosas. Depende cuáles son los KPIs que vos te pongas. Digamos, generalmente, si nos ponemos muy técnicos, cuanto más seguidores tengas, el engagement rate siempre va a ser más bajo. Digo, si vos tenés 45 millones de seguidores, es muy difícil llegar a 20 millones de personas. Quizás lo que hiciste lo vieron 2 millones de personas, que es muchísimo, pero en el porcentaje, digo, son 2 millones de personas, pero en el porcentaje, a 45 millones es muy bajo. Entonces está todo conectado con lo que hablábamos antes de cuál es el objetivo, qué es lo que vos estás tratando de lograr. ¿Y te Eh, comparas más hacia ti mismo o o tienes otros referentes en los cuales te mides? Hay de las dos. Uno siempre trata de mirarse con organizaciones similares, pero a mí me parece más importante compararse con uno mismo por el hecho de que hay ciertas diferencias que son mínimas, pero muy importantes. Por ejemplo, la UEFA tiene la Champions League, o solía tener la Champions League todas las semanas. Es chance de generar, ese es nuestro mundial. O sea, su Champions, o la Euro, es nuestro mundial. Nosotros lo tenemos cada 4 años, ellos lo tienen una vez por semana. Muchas veces se nos compara con la NBA, pero la NBA es una liga, no es una organización rectora del básquetbol mundial, es otra cosa, al margen de que los americanos son los número uno a la hora de generar contenido de entretenimiento. Entonces, por eso prefiero comparar con nosotros. Ahora, no hay que caer en la trampa tampoco, y siempre, como hablábamos de data, de entender también qué estamos comparando, ¿no? Por ejemplo, si yo comparo este Mundial de Rusia con el Mundial de Brasil, el ecosistema digital en Brasil era uno totalmente diferente, había muchas menos plataformas, no puedo comparar la cantidad de usuarios que iban a la página web en el 2018 con 2014, y porque son menos en 2018 pensar que es un fracaso. En realidad esa audiencia sigue en nuestro ecosistema, pero está en otro lado. Si yo tengo el cumpleaños de Cristiano Ronaldo y pongo un clip de Cristiano Ronaldo haciendo goles, cuando yo vuelva a revisar el mismo periodo del mes siguiente, voy a estar abajo. Y no quiere decir que hice las cosas peor.
quiere decir que tengo que tener esas cuentas a la hora de leer los datos. Y son cosas que uno aprende de error, ¿no? Ensayo y error. Mm. Pregunta de Luis Frías ligada a este tema de métricas. ¿Cuáles consideras que deben ser las métricas más importantes a tomar en cuenta para Qatar 22? Si es que se puede, porque como dices, 2 años es muy lejos. Bueno, hay que ver en qué posición estamos ahí y en qué área de FIFA estamos, ¿no? Digital a veces cambia, a veces está en comunicaciones y eso implica una cuestión de búsqueda de reach, ¿no? De cuántas visualizaciones, cuántas impresiones, cuánta gente le pasó por adelante lo que vos hiciste, el mensaje. Quizás estamos haciendo más cosas comerciales y tiene más que ver con la cuestión de lealtad y de engagement, y por ahí es menos gente que lo ve, pero interactúa más, que es lo que más seduce a las marcas. Es difícil saber qué es lo que va a pasar. Creo que uno tiene que estar abierto a evolucionar en ese viaje, y quizás alguna de las métricas que yo puedo mencionar ahora en 2 años no va a ser importante, pero creo que cada plataforma tiene su métrica y por eso es importante estar en contacto con ellas. Ya. Pregunta interesante de Silvana Trapani. ¿Cuántas personas integran el equipo de trabajo? ¿Tienen perfiles profesionales bien definidos o son multitareas? Creo que es una pregunta muy válida. ¿Cómo estructuras que seas chico o grande, ¿no? ¿Cómo estructuras tu equipo? Nosotros, los que llevamos adelante esta campaña, somos un equipo relativamente chico. Tenemos en el equipo en Zurich, en la oficina, tenemos 6 o 7, y después tenemos unos 7 u 8 content managers que están dispersos en distintos países del mundo, que nos ayudan también en la parte de idea, en la publicación y demás, por lo que somos un equipo relativamente chico. Además, cuando hacemos campañas así, no las hacemos solo nosotros, ¿no? Nos tenemos que alinear con la gente de brand para que todo tenga una identidad visual uniforme, nos tenemos que alinear con la gente de FIFA TV, nos tenemos que alinear con la gente de legales para hacer ciertas cosas, o sea, es un trabajo complejo, pero sí tenemos como puestos de trabajo muy definidos, ¿no? Tenemos gente que se encarga de edición de video, gente que agrega motion graphics, diseñadores, gente de búsqueda, periodistas, tenemos como un equipo como muy heterogéneo, porque sí, el ecosistema digital es tan variable que necesitas diferentes perfiles, ¿no? ¿Y recursos externos que utilizas? Sí, bueno, recursos externos, hemos trabajado con algunas agencias para algunas de las piezas de contenido. Es importante siempre identificar dónde tenés esos baches a los que no llegás porque no tenés el material humano para hacerlo, y ahí vamos con algunas agencias que conocemos y nos ayudan con algunas piezas de contenido. Pero la gran mayoría la hicimos en el equipo internamente. Y la parte creativa también internamente. Sí, la idea y todo eso viene del equipo nuestro. Felicidades. Felipe Larrea, ¿cómo trabajaron y cuál fue el mayor desafío para generar contenido confiable y riguroso post-FIFA Gate? ¿Perdieron mucha comunidad con FIFA Gate? No perdimos tanta. Creo que sí, tal vez había un poco de morbo también en la audiencia, venía a ver qué dicen, qué hacen. Nos focalizamos en el fútbol, ¿no? Nosotros queríamos hablar de fútbol. Muchas veces uno suele pensar, bueno, ¿no? Los periodistas que escriben para este periódico porque representa intereses que son opuestos a los míos son todos una basura, y todos los que trabajaban en la FIFA en el 2015 estaban metidos en algo raro. Y la verdad es que la FIFA hoy tiene casi 1000 empleados, en aquella época éramos unos 400, con 390 que venían a trabajar todos los días apasionados por el fútbol y con ganas de hacer las cosas bien, ¿no? Uno entiende esa reacción y esa idea generalizada, pero nosotros seguimos trabajando en eso y focalizando en el fútbol, y por eso hicimos cambios editoriales, como te contaba antes, para el Mundial de Rusia, en el cual trajimos gente, estos team reporters, a informar. Entonces te informaba de Argentina Diego Sandrino, no es la FIFA hablándote de Argentina, tratar de despegarnos un poco de eso y tomar también una tonalidad y generar un contenido mucho más direccionado al hincha y a los intereses del hincha que a los de los medios, ¿no? Y creo que eso de a poquito fue cambiando, además con la llegada de otro presidente y otra manera de hacer las cosas, pero de lo meramente digital creo que eso fue lo que nos distanció de aquello. Mensaje de Ana Picasso, qué bonito nombre y apellido también. Mexicana, Ciudad de México, 21 años, no había visto la campaña y obviamente no vio el Mundial de 70, y dice que se llenó de emoción viendo este video. Muchas felicidades. Gracias. Me alegra escuchar. Yo tampoco lo vi, ¿eh? Soy grande, pero tampoco estaba en el 70, por las dudas. No, tampoco. Pedro José Andrade Bruno, saludos desde Colombia. A ver, lo leo. Hace unos años en la página de la FIFA se ampliaba la sección del club para crear comunidad entre los usuarios.
Ahí había juegos y demás actividades que daban premios como viajes a los mundiales, ceremonias, etcétera. ¿Por qué se dejó de hacer esta actividad, este contenido interactivo? ¿No sería útil para crear la lealtad de la que hablabas hace un momento? Lo que pasó en su momento fue que mantener esa comunidad viva, digamos, con juegos y con una oferta que estuvieran a la altura de las expectativas de la industria de ese momento, se nos hizo muy complicado, sobre todo porque la mayoría de esa audiencia se mudó a las redes sociales. Digo, una de las cosas que más le gustaba a la gente que venía ahí era la posibilidad de, si vos eras miembro de esa comunidad, si estabas registrado en la página, podías comentar los artículos de la página web. Algo que hoy suena a prehistoria, digamos, ¿no? No mucha gente va a la web, y la que va a la web, si quiere comentar, va y comenta en redes. Entonces lo que nos pasó fue que priorizamos los recursos en las redes, ¿no? Sería ser competitivos ahí. Pero el tema del club de FIFA.com siempre está ahí dando vueltas, y de hecho para comprar entradas para el Mundial hay que registrarse en la página, por lo que la base de datos sigue estando ahí. Estoy de acuerdo con él que es una de las materias a evaluar, cómo generar contenido también ahí. Okay. Pregunta de Luis Hernández, creo que aplica a mucha gente que trabaja para clubes o ligas que no necesariamente tienen muchos recursos. Alejandro, a veces es complicado justificar la generación de contenido porque no genera un ROI económico inmediato. Desde su punto de vista, perdón, de Luis Hernández, el contenido es uno de los pilares para la construcción de equity, para las marcas. O sea, es cómo manejar esto, cómo vender el contenido, aunque no puedas probar su ROI inmediato. Bueno, eso es un poco parte del boom que hay alrededor de la industria y la transformación digital, ¿no? Hay mucha gente prometiendo también por ahí que uno genera buen contenido e inmediatamente va a ser plata, y eso no es así. Pero la generación de contenido, él tiene razón, el contenido es el pilar fundamental. Puedes generar revenues, puedes generar ingresos o un return ROI, como dijo él, return of investment, de manera directa o indirecta. De manera directa es, si vos generás una audiencia X, la haces crecer, y hay marcas que están interesadas en esa audiencia, porque digo, si yo soy un fabricante de lavarropas, nadie es hincha de mi marca, entonces quiero asociarme con un club de fútbol que sí tiene esa lealtad, tengo que generar esa audiencia y mostrar esa ventaja, ¿no? Entonces, una manera que se puede hacer, y la Asociación del Fútbol Argentino lo hizo en los últimos 2-3 años, es crear la categoría de sponsor digital. Un sponsor al que no le interesa estar asociado a mi marca en nada, no le interesa estar en la campera o el equipo de entrenamiento, no le interesa estar en el bus, le interesa estar en el contenido digital que yo genero porque es bueno, porque tiene la cara de Messi, por lo que sea. Entonces estoy generando una categoría nueva de sponsor que me trae plata directa. Y la indirecta es posicionamiento de marca. Si yo me siento a discutir con un sponsor, y cuando yo me siento le digo, bueno, a mí en TV me ve esta cantidad de personas, pero además tengo una audiencia de estas características en el mundo digital, que viene, que interactúa, que tiene un engagement real, tu valor como marca crece, y a la hora de negociar tenés más posibilidades. Es un valor indirecto, no te paga la cuenta a fin de mes, pero te genera un posicionamiento que a la larga te genera mejores contratos. No sé si espero haber respondido la pregunta. Bueno, así, creo que sí. Creo que sí, sin duda. Y les trabajo también quizás con los equipos comerciales, ¿no? Para ver cómo integras los assets y qué tan importante es para los patrocinadores. Y hoy en día está claro que se vuelve más y más importante. Ya se vuelve un must-have más que una opción. Sí, o sea, la televisión sigue liderando como medio de gente que mira los partidos o los eventos. Es decir, nadie mira televisión es un poco aventurado. Sí es cierto que hay varias medidoras que empiezan a notar en ciertos mercados que dominan por primera vez una especie de declive chiquito, y está creciendo bastante el consumo de otro tipo de contenido, eso es cierto. Entonces hay que ver si eso se reafirma, pero como decís vos, la parte digital es un must-have a esta altura. Una pregunta de Julio César Domínguez Sánchez, yo creo, se cortó por el tamaño de ventana. El Mundial de Qatar se va a realizar a fin de año. ¿Qué impacto va a tener sobre cómo mantener la expectativa de la competencia para que el cambio no se sienta tan pesado para los aficionados utilizando las plataformas digitales? Es decir, yo creo que para ti, ¿qué tan complejo va a ser de pasar a este periodo del año? ¿Cambia algo? ¿No mucho? No, para nosotros no cambia nada, digamos. El torneo es lo que es, sigue siendo el evento deportivo más visto
en el planeta, somos muy afortunados de trabajar en la organización que está atrás de eso, y no creo que cambie, no creo que cambie demasiado, al menos en nuestro trabajo eso no va a cambiar demasiado. Nos va a dar si le tengo que buscar el lado positivo, nos va a dar 6 meses más para preparar un evento de esas características. Pregunta de Pablo Simón sobre tu campaña con Neymar, Mbappé, etcétera. ¿Cómo manejaste el tema de derechos de imagen de los jugadores? Buen punto. Es un buen punto. No, Tienes nosotros derecho a un joker. nos asesoramos con el departamento legal, por supuesto. Sí, había temor a cómo si algún jugador podía tomárselo a mal. Nosotros no estábamos haciendo nada para reírnos de ellos. Pero afortunadamente, digamos, nosotros sabíamos que, si bien hay un disclaimer que se ve por ahí, que es provisto por nuestro equipo legal, también nosotros entendemos que para los futbolistas hoy en día esto es posicionamiento también, y de hecho hablábamos, Mbappé la compartió riéndose en Twitter, ¿no? Y de manera orgánica, no es que nosotros se la mandamos para que lo haga. Los jugadores entienden que esto hecho de buena manera, con buena fe y en una buena forma, le suma a la marca de ellos. Eso no quita que alguno podría haber dicho, hey, bájenlo porque yo no te di autorización, y bueno, lo tendríamos que haber bajado. Pero sí estuvo evaluado con nuestro departamento legal de punta a punta. Nosotros no hacemos nada que no esté avalado legalmente, porque como organización no nos podemos dar ese lujo. Una pregunta de Diego Rodríguez Pinal. ¿Cómo crees que la industria del deporte puede retener y bien captar la atención hoy de la generación nueva, más joven, percibido que son cada vez menos los que se sienten a ver fútbol y practican el deporte? Creo que eso es un tema fundamental. En pos de pasar más tiempo frente a una consola o muchas otras cosas más. Yo creo que eso es un tema fundamental, porque está bien tener followers, vanidad, como dices, engagement, felicidades, pero engagement ¿para qué? Para ingresos, para brand equity, y qué tal para crecer la práctica del deporte. Si hablas con la NBA, no es una de las metas. No Bueno, contenido para incentivar a los jóvenes a practicar básquetbol, por ejemplo. no, nosotros sí hicimos eso durante el Mundial Femenino, como hablábamos antes, ¿no? Mucho contenido para motivar a las chicas más jóvenes a que superen ese obstáculo, ese preconcepto de que ellas no tienen que estar jugando al fútbol, y por el contrario, si les gusta, vayan y jueguen. Sí generamos mucho contenido en torno a eso. Uno de los mayores goles que tiene la FIFA como organización es promover el fútbol y que cada vez más gente juegue al fútbol. La parte digital juega un papel en eso, más del lado comunicaciones, pero a la hora de llegar a esas audiencias, si hablamos de pura cuestión digital, lo más importante es entender que si vos le estás hablando a alguien que no le importa el fútbol, y en parte tiene que ver con lo que hablábamos, por ejemplo, de lo de Match Day de Barcelona, ¿no? Generar contenidos que apunten no al hincha hardcore que te sigue y que es fanático, sino una tonalidad y un enganche, incluso a otros interlocutores, ¿no? Utilizar gente, no sé si es con consolas, utilizar gamers que puedan venir y acercarse. Yo sé que a la gente de comunicaciones tradicional le hablas de influencers y les empieza a picar la cara porque no les gusta, o no son periodistas, pero son puentes de comunicación a gente que consume medios de otra manera, en un contenido que quizás no es el que yo me sentaría a ver, pero si yo le quiero llegar a un grupo etario característico X, que le gusta mirar a chicos que generan ese contenido, yo tengo que sumar a esos chicos a mi marca. Manera de hacerlo hay miles y tendríamos que hacer un workshop aparte, pero me parece que no hay que tener miedo, hay que salir de ese preconcepto de que yo solo hablo con exfutbolistas y solo hablo con futbolistas, y salir a cazar otros mercados. Sí. Bueno, sería otra conversación sobre el tema quizás de responsabilidad un poco social de organizaciones deportivas en cuanto a incentivar la práctica y facilitar la práctica también. Pero es un tema quizás más independiente. Sí. Hay muchísimas más preguntas. Vamos a terminar con una que agrupa diferentes que vi ahora. Que ver con cuáles son tus referencias, quizás de marcas en términos de comunicación digital, o sea, los que dices, estos lo están haciendo muy bien, que sea del mundo del deporte o no del deporte, los que aconsejas ver a la audiencia. En el mundo del deporte, bueno, me parece que Fórmula 1 está haciendo buenas cosas, la NBA siempre hace buenas cosas, NFL hace buenas cosas, todo lo que sea, los americanos, como decíamos, en eso lo tienen como muy, muy masticado. Dentro del fútbol, el Liverpool me parece que está un paso adelante,
me parece que está un paso adelante porque se entendieron que son no solo un club de fútbol, sino una marca de entretenimiento. Los jugadores están, no sé cuál es el detrás de escena, cómo lo lograron, pero los jugadores parece que estuvieran a disponibilidad del equipo digital 24 horas al día prácticamente, no es el caso, pero lo pareciera, y se da de la mano con que están haciendo una revolución futbolística, que me parece que es algo que la industria tendría que aprovechar, no tenerle miedo. Digo, estos tipos se están abriendo las puertas de par en par y no paran de ganar, o sea que no hay una relación entre, si yo te dejo entrar al vestuario o yo te doy a mi capitán para que hagas contenido, voy a empezar a perder o se va a distraer. Me parece que eso ya quedó de lado. Entonces el Liverpool me parece muy interesante, el Inter de Milán me parece que está en un camino interesante también, no a la altura del Liverpool, pero está en un camino interesante, entendieron esto del entretenimiento. Eh, y después en Latinoamérica hay clubes que están trabajando bien, me parece que un pasito atrás de estos clubes, pero también tiene una cuestión de presupuesto y demás. Eh, pero esos son quizás los que yo recomendaría mantener un ojo ahí a lo que están haciendo. Pues yo creo que todos tienen apuntado muchas cosas por explorar. Espero y bueno, yo al menos sí, y lo bueno es que tengo la grabación. Todos también van a poder ver la grabación en YouTube. Así que, bueno, mil gracias, Alejandro, por haber compartido este momento, tantas enseñanzas para todos. Quizás un mensaje final de tu parte a la audiencia. No, agradecerte a vos por la invitación, te la debía hace rato. No, agradecer a la gente que se sumó, a los que se quedaron hasta el final. Espero que lo hayan encontrado interesante. Como dije antes, nosotros no tenemos la verdad ni la fórmula mágica, ni mucho menos. Probamos, nos equivocamos todo el tiempo y les pasa a todos. Eh, lo que sí les diría, si hay alguien de management ahí, no solo los chicos que trabajan en digital, pero si hay alguien que puede tomar decisiones, que no le tengan miedo a adentrarse en lo que es a probar en el mundo digital, con cuidado, con profesionales, pero creo que si algo nos enseñó esta pandemia es que dependemos todo de lo digital, aunque no nos demos cuenta, hasta para ver a nuestros seres queridos, para seguir deporte, para lo que sea. Así que invertir ahí quizás no nos traiga mucha plata en los próximos 3 meses, pero nos va a posicionar mucho más para los próximos 2, 3 años. Así que eso es lo que yo recomendaría. Muy bien, excelente mensaje. Mil veces gracias de nuevo. Seguimos con los Six Masters la próxima semana. Pueden ver en el canal de YouTube. Y pues lo mejor para sus próximas campañas y te seguimos. Vale, gracias a todos. Nos vemos, suerte. Un abrazo, bye.